previa, quisiera por su intermedio y respetando la presencia de los señores colegas y la autoridad del colegiado, saludar la muy buena decisión del señor procurador de reconocer en esta audiencia, señor, los efectos vinculantes de la sentencia Pineo Cabrera, que el día de ayer el Congreso indebidamente está acordando que esa sentencia no es vinculante, lo cual es falso, señor. Yo saludo, señor procurador, que usted ejerce la defensa del Congreso y reconozca el contenido jurisprudencial de esa sentencia. Presidente, entrando en materia, estamos en un proceso de ejecución de acción de amparo, de modo que habría que delimitar, conforme muy bien ha dicho y ha citado la sentencia Mateo Castañeda, cuál es el faro o el derrotero que va a tener que seguir esta etapa de la ejecución. Pues bien, vayamos a lo que es materia de esta audiencia. Pasa, por favor. Este proceso, presidente, se fue comunicación indebida en la notificación, derecho a la defensa, sometimiento a un procedimiento no establecido y ocultamiento de prueba y afectación al debido proceso. Todo eso, presidente, fue amparado casi en su mayoría. Comunicación previa y detallada que no había cumplido la citación en el Congreso. Y en esa voy a incidir, y en esa voy a solamente resaltar los puntos importantes de la sentencia, que es la que marca el derrotero para lo que vamos a ver la ejecución, presidente. Ahí tenemos la sentencia de vista que dice nulo todo lo actuado por la Comisión a partir del 8 de marzo del 2013, lo que implica, señor, subrayo esto, por favor, la nulidad de los actos posteriores o sucesivos. Ergo, siempre y cuando que estos actos posteriores sucesivos tengan los mismos vicios que dio lugar a la demanda. Siguiente, por favor. Presidente, ¿qué dice el colegiado, esta misma instancia jurisdiccional, qué dice respecto a las comisiones investigadoras? De acuerdo al artículo 2.8.2b de la Convención, la comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación debe ser amplia y detallada. Así lo dice la sentencia, con el mayor detalle posible de dos cosas, presidente: de los hechos que se imputa a la persona o que se relacionan con el delito, mundo fáctico, y de la infracción, el tipo penal, la caracterización. Cosa que en la citación que ha sido declarada nula, a la que acepta el Congreso, señor, por la sentencia, la tengo acá. Y la nueva, señor, está acá. Entonces, esta causa se resuelve, señor, esta incidencia, no es la causa, esta incidencia en ejecución se resuelve haciendo un comparativo de ambos documentos y luego me voy a ocupar de eso. Seguimos, por favor. Perdón, y ahí dice retrocede, y dice que esa exigencia, señor, la Convención Americana, en el caso del Tribunal Constitucional, cuando fueron destituidos los vocales Rebolero, Terry, dijo que esa obligación del detalle también es exigible en sede parlamentaria. Por lo demás, presidente, creo que no vamos a discutir que los actos parlamentarios, cuando se trata de investigación, tienen que cumplirse el derecho al debido proceso. Seguimos, por favor. ¿Qué dice respecto a la citación del 8 de marzo? Dice, tiene otro vicio, que la invalida. No establece, subrayo, caracterización legal de los hechos. Y ahora vamos a ver ambas partes. Y así sucesivamente. Es decir, el demandante García Pérez es investigado, según la comisión, pero esta no dice sobre qué ilícito se le investiga. Seguimos, por favor, para no detenernos. Prohibición de ambigüedad de los cargos. La propia sentencia dictada en este proceso por este colegiado, que es cosa juzgada, conforme ha dicho el señor procurador, dice lo siguiente: el derecho a la información previa y detallada no puede cumplirse con la reiteración de la moción de investigación. O sea, acá está la moción, de la mano. No, dice, sin embargo, no son suficientes para generar una adecuada información de la imputación a una persona que ya está investigada y por ende someter un proceso en su contra. Imaginen, esto es importante, presidente, para entrar en el tema del detalle. Imaginémonos lo absurdo que sería iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra un administrado con un cargo como el siguiente, comillas. Señor, por presuntas irregularidades en su negocio. El colegiado se pregunta, ¿cuáles negocios? Transporte, venta, ¿qué cosa? En la licencia de funcionamiento de la persona privada, no sabemos. En la construcción, si estás construyendo. En los anuncios, en la defensa civil, etc. ¿En cuáles? Continúa. O de un asociado de un procedimiento destinado a expulsarlo de una asociación privada por haber faltado a su deber de asociado. Pregunta, ¿cuáles existe colegiado? ¿Y qué decir
de un proceso penal en el cual se imputa a una persona delitos contra determinada entidad pública. ¿De qué carácter o naturaleza tiene que ser el delito? Y ahí nos vamos a ocupar, presidente. Seguimos, por favor. Efecto de los informes. Esto es medular, presidente. Se sostiene en forma reiterada, de manera malintencionada por parte de los adversarios ciertamente políticos, en que el Congreso no investiga, solo investiga y en algún informe. Perdón, señor, acá lo dice, y lo dice no del Poder Judicial peruano, administrando justicia, ciertamente esta sala en sede constitucional, sino la Corte Interamericana. ¿Y qué dice, señor? Que el producto, la comisión indaga, eleva un informe. Ese informe, señor, completo, tal cual está, no se agrega nada, pasa al Pleno. El Pleno recibe y sobre eso lo que ha concluido tiene que votar y decidir, presidente, cosas como esta: inhabilitar políticamente a una persona o someterlo a un proceso penal y acotarle responsabilidad. De modo que el producto que cualquier comisión investigadora tiene que ser, valga la redundancia, producto de un proceso prolijo de investigación en sede parlamentaria. Por lo demás, si no es así, se estaría cometiendo y abuso de derecho, señor. Por lo tanto, no es pues cierto lo que se dice de que no solamente evacúan un informe, que lo cual, no, señor, ese informe es vinculante para el propio Congreso, poder del Estado, señor. O sea, no es poca cosa lo que hace. Seguimos. ¿Qué dice también el colegiado sobre los vicios que trae como consecuencia? Dice, en cuanto a las comisiones investigadoras, son la primera fase del proceso parlamentario de acusación o inhabilitación. Estoy leyendo la última parte. Por lo que existe lógica dependencia entre lo primero y lo sucesivo, de tal suerte que la nulidad del consecuente, citación, trae como efecto la nulidad de la consecuencia. Informes. Pasado. En consecuencia, ¿qué estamos haciendo acá? Se ha citado la sentencia Tineo, perdón, se ha citado también Mateo Castañeda. Señor, esto es lo que el juez post sentencia dictó el 4 de octubre y le dijo, ejecutando la sentencia de acuerdo al precedente 607-2009 del Tribunal Constitucional, que el Congreso cumpla, sin perjuicio que pueda apelar la misma. ¿Y qué cosa tenía que hacer? Le ordenó, dice, proceda a citar al actor con el mayor detalle posible de los hechos que considere pertinentes respecto a las conductas ilícitas, ya sean penales o infracciones constitucionales. Entonces, ojo con eso. Vamos a ver, ¿cumplió? No. Y le voy a mostrar por qué. Contra esta decisión, señor, el Congreso apeló, el señor procurador. Contra esta decisión le concedieron la apelación. ¿Y sabe qué hace el procurador después? Se desiste. El colegiado legaliza su firma y aprueba el desistimiento del cuestionamiento de esta. Me quedan 2 minutos, señor. No se preocupe, señor. Muchas gracias. En consecuencia, ¿qué ha ocurrido? Ha consentido. Entonces, seguimos, por favor. Muy rápidamente. Ahí está la citación. Pasemos. Ahí está el comparativo, que esta sí se lee. Por favor, pasa al siguiente. Ahí está el comparativo. Señor, son exactamente iguales. Y ustedes con mayor tiempo lo van a leer. Mire, por ejemplo, la primera que empieza hasta con la misma palabra. Seguimos, por favor. No hay ninguna imputación. Igualito, hasta en párrafos, esos dos, los dos primeros, son exactamente idénticos, con la variación. Esta de acá es la del 8 de marzo y esa de allá de octubre. ¿Sabe qué pasa? En la de marzo dice ahí, acá dice, se le cita en su condición de investigado. ¿Y sabe qué dice acá? Se le cita en su condición de vinculado. El Congreso, la comisión, la media comisión, ha creado un nuevo estatus jurídico de una persona que está sometida a un proceso de investigación al Congreso. Ya no es testigo, no es investigado, no es indagado, sino ahora también vinculado. Tampoco dice cómo, ¿por qué? Seguimos, por favor. Ahí está. Presuntas irregularidades en la emisión de normas. Y mire, señor, al final, ¿qué le dice? Conforme al detalle de las normas que le adjunto. Mire, presidente, señores magistrados, ahí están las normas, los números de normas y sus sumillas. No dice, señor, esta norma está mal porque usted publicó esto con la finalidad de hacer esto, de beneficiar a DHMU, a lo que sea. No lo dice. Pasamos, por favor. Ahí está la norma, sigue, por favor, son iguales, 18 normas. Y también dice la relación de casos. Presidente, esto es serio. Plan de tratamiento, temas, fondo para integrar, etcétera, etcétera.
¿Eso es serio? ¿Así se vincula a una persona con una investigación? Terminando, sigue por favor. Ahí está un comparativo de textos exactamente, y es una constante en las cartas. Citación del 8 de marzo, citación del 4 de octubre. Hasta empieza con el mismo. En el marco respecto al debido proceso dice marzo, en el marco del derecho fundamental. Y hasta concluye, en la existencia de presuntas irregulares, existencia de presuntas irregulares. En la de marzo, acá le dice condición de investigado. Voy concluyendo, presidente. Y acá, vinculación. No le dice su estatus. Seguimos, por favor. Voy concluyendo, presidente. Acá está el recurso que pedimos en ejecución de sentencia que se declare nula la nueva situación porque no cumplió, presidente. Porque el juez, además, y esto me estaba olvidando, cuando le dicen, oye, cumple, vuelve a citar. Su tiempo a cumplir. 30 segundos para concluir, por favor. Recibe la carta y dice, voy a cumplir. El juez analiza la carta y dice, esta carta no vale. Le ordena y no cumple. Apela, después se desiste. En consecuencia, consistieron. Por lo demás, presidente, pido a este colegiado, sigue por favor, que se declare confirmar la resolución, el auto de ejecución dictada por el juez del quinto juzgado, en la que declara tres cosas: nulidad de la citación por tener los mismos vicios de la antigua, nulidad del acta y la sesión de la media comisión, y nulidad finalmente de los informes que ha aprobado la media comisión. Muchas gracias, señor presidente. Solamente para acotar. Medio minuto, señor Agua, han hecho uso de 10 minutos cada uno. Solamente para precisar y acotar de que respecto de la ejecución anticipada de la sentencia que dictó el juez de la demanda, el presidente del Tribunal Constitucional establece de que es inimpugnable, no es recurrible la resolución que ordena la ejecución anticipada de la demanda. Entonces el desistimiento iba en ese extremo, más aún todavía cuando el Congreso cumplió con la citación del 4 de octubre de 2013 conforme exige la resolución de primera y la sentencia de justicia. Nada más, muchas gracias. Solamente precisar que el caso de Mateo Castañeda, yo estoy de acuerdo, pero la interpretación que da el señor procurador no es correcta. Es verdad, no se puede crear en ejecución un nuevo proceso. Lo que estamos acá es lo mismo que se ha generado dentro del proceso y donde ya el juez emitió resolución y se hizo el desacato claro de un requerimiento del juez que le dijo cumple con la sentencia. No lo cumple. Gracias, presidente.